Part 1. El bullicio de la plaza central de Valencia estalló en un suspiro de sorpresa cuando el antiguo laúd que Manuel sostenía entre las manos se desplomó, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el empedrado. Era un sonido seco, pero lleno de un peso invisible que atravesó el aire, como si se quebrara también una parte de su alma. El músico de 38 años, con el rostro marcado por noches, sin dormir y dedos que ya no encontraban el ritmo, se quedó inmóvil, mirando las cuerdas rotas y el silencio que siguió. A unos metros, Isabel corría apresurada, con el paso acelerado y la mirada fija en su cuaderno de notas, ajena a la tragedia sonora, hasta que algo la detuvo. Fue ese instante suspendido, la expresión de desolación en el rostro de Manuel, lo que la atrapó. Sin pensarlo, se acercó, casi chocando con él. ¿Estás bien?, preguntó ella, con la voz un poco entrecortada, mezcla de curiosidad y preocupación. Manuel la miró, sus ojos llenos de un cansancio profundo, y en ese momento, sin mediar palabra, un impulso invisible los acercó. Se rozaron, y sus labios se encontraron en un beso breve, inesperado, como un relámpago en medio de una tormenta. No había promesas, ni planes, solo un instante suspendido que los sorprendió a ambos. La multitud seguía su camino, ignorante del encuentro que acababa de suceder. Pero para ellos, el mundo se había reducido a ese pequeño rincón de Valencia, donde el ruido se apagó, para dejar espacio a un silencio que decía más que 1000 palabras. Manuel apartó la mirada, sin saber qué decir. Isabel sintió que su corazón latía demasiado rápido, sin entender aún qué significaba aquello. ¿Quieres tomar un café?, ofreció ella, buscando algo que los mantuviera juntos un poco más. Manuel dudó, pero asintió lentamente. Mientras caminaban entre las sombras que empezaban a caer, ni uno ni otro podía imaginar que ese pequeño choque de almas iba a cambiarlo todo, aunque aún nadie sabía cómo. El laúd roto quedó en el suelo, un símbolo mudo del inicio de una historia que apenas comenzaba. Part 2. La cafetería en el barrio del Carmen estaba llena de susurros y el aroma intenso del café recién molido. Isabel y Manuel se sentaron frente a frente, un espacio pequeño entre ellos, lleno de preguntas no formuladas. La luz cálida de la lámpara colgante dibujaba sombras suaves sobre sus rostros, que parecían buscar respuestas en el silencio. Manuel tomó un sorbo de café, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero su mente estaba atrapada en la imagen del laúd roto y en el beso fugaz que los había unido. Isabel, por su parte, jugueteaba con la taza, nerviosa, consciente de la electricidad que todavía vibraba entre ellos. ¿Siempre tocas aquí?, preguntó ella, rompiendo el silencio con una voz que intentaba parecer casual. No exactamente, respondió Manuel. Este barrio es mi refugio, pero últimamente me cuesta encontrar inspiración. Isabel asintió, sintiendo que detrás de esas palabras había algo más profundo, una tristeza contenida que ella también conocía bien. De repente, un mensaje en el teléfono de Isabel interrumpió el momento. Ella lo leyó rápido, y sus ojos se estrecharon. Tengo que irme, dijo, levantándose, sin explicaciones. Manuel la observó, desconcertado. La urgencia en su voz era real, pero también había un misterio que lo inquietaba. Cuando Isabel se giró para irse, una mano la alcanzó, deteniéndola suavemente. Otro beso, esta vez más breve, apenas un roce, un suspiro contenido, que los dejó con ganas de más, pero sin atreverse a cruzar esa línea. Prométeme que esto no es un adiós, susurró Manuel. Isabel dudó un instante, luego asintió sin palabras y desapareció entre la multitud, dejando a Manuel con el sabor amargo de la incertidumbre y la promesa de un encuentro que parecía demasiado frágil para durar. La puerta de la cafetería se cerró detrás de ella, y con ese sonido, la historia seguía su curso, con la sombra de lo desconocido, acechando en cada paso. Part 3. Manuel caminaba por las estrechas calles empedradas del Carmen, la brisa nocturna refrescando su rostro, pero no lograba quitarse de la cabeza la urgencia de Isabel. Su mente se debatía entre la emoción del beso y la sombra de dudas que crecían con cada paso.
La música le parecía distante, casi ajena, mientras intentaba ordenar sus pensamientos. De repente, una voz familiar lo detuvo. Era Clara, una amiga de la infancia, que apareció con una sonrisa inesperada y una copa de vino en la mano. Manuel, ¿qué haces tan solo a estas horas?, preguntó, con una chispa de complicidad. Él vaciló, pero algo en la calidez de Clara lo hizo acercarse. Conversaron, rieron, y la conversación se volvió más íntima. En un instante, sin pensarlo, sus labios se encontraron en un beso breve, distinto al que compartió con Isabel, cargado de nostalgia y promesas no dichas. Manuel sintió un torbellino de emociones: culpa, deseo, confusión. Clara parecía entender su tormento sin necesidad de palabras. Sin embargo, un mensaje en su teléfono rompió la magia. Era Isabel, pidiendo hablar urgente. Manuel se despidió apresurado, con el corazón dividido y la cabeza llena de preguntas. ¿Qué buscaba Isabel con esa llamada a medianoche? Mientras corría hacia el punto de encuentro, las luces de la ciudad parpadeaban como si le advirtieran que nada sería igual. El aire estaba cargado de tensión. La verdad que se avecinaba estaba a punto de romper el delicado equilibrio entre ellos. La historia, que parecía empezar a tomar forma, se sumergía ahora en un laberinto de emociones y decisiones que ninguno esperaba. Part 4. Isabel aguardaba en el pequeño café junto a la Plaza Mayor, las manos entrelazadas sobre la mesa, intentando ocultar el temblor que sentía en el pecho. La luz tenue iluminaba su rostro, donde se mezclaban la ansiedad y la esperanza. Cuando Manuel apareció, su expresión cambió, pero ella guardó silencio, dejando que él hablara primero. «Isabel, ¿qué pasa?», preguntó, con voz tensa. Ella suspiró, buscando las palabras adecuadas. Sin embargo, en lugar de empezar con explicaciones, soltó una risa amarga y apenas audible. «No es fácil, Manuel. He visto cosas que me hacen dudar de nosotros, de todo lo que creía cierto». Manuel la miró fijamente, sintiendo cómo una sombra se instalaba entre ambos. Intentó acercarse, pero Isabel se apartó, como si una barrera invisible les impidiera el contacto. Entonces, sin aviso, Isabel soltó una frase que resonó en el silencio del lugar. «Vi ese mensaje en tu teléfono. No es solo Clara, ¿verdad?». Manuel tragó saliva, intentando buscar una respuesta que no agravara más la situación, pero las palabras no salían. Isabel continuó, con voz quebrada: «Necesito saber quién eres realmente, Manuel, porque todo esto se siente como un juego, y yo no quiero ser parte de eso». La tensión crecía, y el murmullo lejano de la ciudad parecía opacar sus palabras. El reloj avanzaba, marcando el tiempo que se escapaba entre ellos. Ambos sabían que ese encuentro no era solo una conversación más, sino un punto de inflexión que los pondría frente a verdades incómodas. Manuel intentó explicar, pero Isabel lo interrumpió con una mirada firme y dolida. «No busques excusas. Hoy ya no hay vuelta atrás». Y en ese momento, un extraño ruido en la calle, una sirena distante, pareció subrayar la incertidumbre que los envolvía. La historia se enredaba cada vez más, y la sombra de lo desconocido crecía a cada instante. Part 5. Las calles de Sevilla se teñían de un anaranjado intenso, mientras el sol comenzaba a esconderse tras los tejados. Isabel caminaba rápido, sin rumbo fijo, intentando ordenar sus pensamientos. La conversación con Manuel seguía resonando en su mente. Cada palabra pesaba más que la anterior. Sentía que la realidad se desmoronaba poco a poco, como un castillo de naipes a punto de caer. En un bar cercano, encontró a Javier, un viejo amigo, que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Él notó de inmediato la tensión en su rostro. «Isabel, ¿qué te pasa? Pareces que acabas de ver un fantasma». Ella dudó un instante, pero decidió abrirse, con la voz casi quebrada. «Es Manuel. Hay algo que no me contó, y siento que estoy perdiendo el control de todo». Javier la escuchaba atentamente. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también una chispa de desafío. «¿Quieres que te ayude a descubrir la verdad?»,
A veces es mejor enfrentar lo que duele a vivir con dudas. Isabel asintió lentamente, y entre ambos comenzaron a trazar un plan. La idea era clara: encontrar las respuestas que Manuel escondía, y sobre todo entender qué significaba todo aquello para ella. Mientras hablaban, una melodía suave sonaba en el bar, pero cada nota parecía cargar de nostalgia y urgencia. Isabel se dio cuenta de que el peso de sus decisiones se hacía más palpable con cada instante. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sin pensarlo, abrió el texto. Solo decía: no todo es lo que parece. Su corazón latió con fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. Y esta vez, Isabel sabía que no habría marcha atrás. Part 6. La noche cubría Sevilla con un manto oscuro y silencioso, solo roto por el murmullo lejano de la ciudad, que no dormía. Isabel y Javier caminaban juntos. El aire fresco despejaba un poco sus mentes, pero el peso de la incertidumbre seguía presente. Habían descubierto muchas piezas del rompecabezas, pero la imagen completa aún se les escapaba. Isabel respiró hondo, sintiendo cómo la verdad comenzaba a tomar forma, aunque más compleja y dolorosa de lo que esperaba. Manuel no era el hombre que creía conocer, pero ¿y ella? ¿Quién era Isabel, después de todo lo que había pasado? En ese momento, Javier se detuvo y la miró con una mezcla de ternura y firmeza. A veces, el verdadero coraje no está en encontrar respuestas, sino en aceptar las preguntas que no tienen solución inmediata. Isabel sonrió débilmente, y sin poder evitarlo, hubo un instante, un beso, breve, inesperado. No era lo que imaginaba, ni buscaba, pero en ese roce sintió una chispa de esperanza, una promesa de algo distinto. Siguieron caminando, pero Isabel sabía que nada sería igual. La verdad no siempre libera, a veces encadena, pero en esa complejidad encontró belleza, una extraña paz. Al despedirse, Javier dejó caer una última frase, casi en un susurro. Lo que importa no es la historia que nos cuentan, sino la que elegimos vivir. Isabel se quedó mirando la luna, que brillaba más fuerte que nunca, y en esa luz fría, entendió que cada final es solo un principio disfrazado. La vida sigue, y con ella, la magia de lo inesperado.